Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Vamos a iniciar de inmediato esta emisión de Es Noticia con los titulares, como siempre. Aquí aparece la luz, muy importante, así comenzamos. En Noticia Paraguay, la multitudinaria marcha anual contra la injusta distribución de la tierra se conjugó con el rechazo al gobierno por su pésima atención a la pandemia. Por eso exigen su renuncia y la de su gabinete. Lo analizamos. En Noticia Colombia, en este país el 2020 fue de pandemia y de recrudecimiento de la violencia. Informe de la Cruz Roja Internacional destaca que dentro del conflicto armado hay otros 5 conflictos armados. Una devastadora radiografía con graves consecuencias para el pueblo que analizamos. Y en Noticia México y Bolivia, los presidentes de ambas naciones dicen que no tolerarán injerencia en asuntos internos. Un mensaje para la OEA, especialmente para Luis Almagro, clave en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Nos preguntamos si hay nuevos rumbos para recobrar la integración latinoamericana. Vamos a profundizar en ello. Es Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Paraguay, multitudinaria marcha de campesinos en la capital Asunción, con exigencias reivindicativas y una petición clara: que se vaya el presidente Mario Abdo Benítez y todo su gabinete por corruptos e incompetentes frente a la pandemia. Lo vemos. La marcha, organizada cada 25 de marzo por la Federación Campesina, este año tuvo como lema: fuera corruptos y vendepatria, por tierra, salud, trabajo y soberanía. Solamente hay gobiernos corruptos, vende patria o defender a Maico y mafia, narcopolítica e impunidad, compañeros y compañeras. Que renuncie Mario Abdo Benítez y toda la línea sucesoria. Gobierno de emergencia nacional. Cientos de labriegos piden reforma agraria en el país, con la distribución de tierra más injusta del mundo. Una pequeña élite latifundista de locales y extranjeros concentra casi toda la superficie agrícola y ganadera, mientras la mayoría de familias campesinas e indígenas carecen de tierra suficiente para subsistir. A esto le suman el histórico abandono del Estado. Abandonado de su suerte, compañeros y compañeras, porque cada día más ya sufrir problemas climáticos, sequía, plagas, falta de infraestructura, falta de crédito, falta de asistencia técnica, o sufría el pueblo, falta de mercado. La marcha también exigió la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez por el negligente manejo de la pandemia del coronavirus. Los últimos días se han registrado cifras récords de muertes y contagios, y autoridades de salud confirmaron que está circulando la cepa brasileña en el país. La situación epidemiológica es crítica. Estamos en una situación compleja en todos los servicios de salud. Hoy, pese a los esfuerzos que se han realizado en los últimos meses, las 655 camas de terapia están en un 100% de ocupación. Las 270 camas que hay en las terapias privadas están con 100% de ocupación. Las esperanzas son pocas, una vez que el ministro de Salud informara este jueves sobre inconvenientes con el segundo lote de vacunas del mecanismo COVAX, que implicaría retraso en la llegada al país. Vamos hasta Asunción, la capital paraguaya, con nuestro corresponsal Osvaldo Sayas. Osvaldo, en particular, esta masiva movilización, ¿cómo finalizó el día? ¿Se quedan unos días más, como habían alertado al principio de la semana? Te pregunto de ese panorama. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, para vos y para toda la audiencia de Telesur en América Latina y el mundo.
Hay que aclarar que son dos marchas. La marcha de la Federación Nacional Campesina, que es la número 27, hace 27 años que esta federación de organizaciones camina en las calles de Asunción en marzo para exigir reforma agraria, una reforma agraria que está consagrada en su promoción por la propia Constitución Nacional. Y hay otra movilización que se inició hace 4 días de la Coordinadora Nacional Intersectorial, donde también hay organizaciones campesinas que piden la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez. Hay una conjugación de movilizaciones en diferentes puntos del país, tanto de la Federación Nacional Campesina, que hacía su marcha anual hoy, y de la Coordinadora Nacional Intersectorial. Ambas coordinadoras de organizaciones solicitan la renuncia de Mario Abdo Benítez. Recordemos que las movilizaciones se iniciaron hace 20 días debido al desabastecimiento de medicamentos e insumos en el sistema sanitario paraguayo. Hay un colapso que viene ya de hace varias semanas que generó un hartazgo en la ciudadanía porque también hubo denuncias de corrupción. Medicamentos del Sistema de Seguridad Social de Paraguay, del Instituto de Previsión Social, estaban siendo vendidos en el mercado negro. Las familias vivían un proceso de empobrecimiento acelerado por la necesidad de comprar estos medicamentos para sus pacientes internados en terapia intensiva. Es decir, las movilizaciones, por un lado, que presionaron para que aparezcan los medicamentos, que de hecho aparecieron y de alguna manera pudieron paliar un poco los reclamos de la ciudadanía, pero las movilizaciones no pararon y fueron al punto de exigir la renuncia del presidente y de que se presente un proceso de juicio político que finalmente no prosperó. La crisis sanitaria tuvo derivaciones políticas, tiene derivaciones sociales y también económicas, que según decían los representantes de las organizaciones, se podrán ver con mayor profundidad en los próximos días, ya que el gobierno ha decretado extremar las medidas de aislamiento desde el 27 de marzo hasta el 4 de abril. La gente no para de protestar y al mismo tiempo el gobierno solicita como medida sanitaria el aislamiento y que paren este tipo de aglomeraciones que se dan en todos los departamentos del país y que exigen la salida de un gobierno al que califican las organizaciones como corrupto y principalmente ineficiente para atender una crisis sanitaria. Osvaldo, y llama la atención esta declaración del ministro de Salud, una declaración sin duda lapidaria en términos de salud. Camas UCI 100% de ocupación, también de los cuidados para otro tipo de patologías 100% de ocupación, pero ¿cuál es la opción y cuál es la solución que dan precisamente en términos de salud, en términos médicos a la población? Bueno, hay que decir que los reclamos son múltiples, desde insumos y medicamentos para pacientes que se encuentran en unidades de terapia intensiva, así como de la exigencia de que lleguen las vacunas. Paraguay se encuentra entre los países de América Latina en el último lugar en cantidad de personas vacunadas. Ni siquiera el Estado ha podido llegar al personal de salud, a los trabajadores que se encuentran en esa primera línea. He allí la cantidad de reclamos y la incertidumbre con relación hacia dónde camina esta crisis y este colapso del sistema sanitario paraguayo. Hoy ya se pueden ver en los hospitales personas en los pasillos, gente llorando de desesperación por esta situación que se está dando. Y un dato que vale recalcar, 141 muertes en los últimos 3 días. Esto quiere decir que cada hora están muriendo 2 personas en Paraguay. Una cantidad de muertes que para un país con 7 millones de personas es realmente preocupante. Decían los técnicos que llegar a un pico de 50 muertes por día ya genera unos problemas que realmente se hacen difíciles de gestionar desde el sistema de salud pública. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muy buenas noches. Buenas noches. Un complejísimo panorama económico, social, sanitario que vamos a analizar con el doctor Jorge Querey, él es senador nacional por el Frente Guasú. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana, a la gente ahí del equipo de comunicación y a toda la audiencia.
Muchísimas gracias. En esta conjunción de expresiones en las calles con distintas y diversas exigencias, quiero primero preguntarle por este momento histórico que también se expresa en las calles, es la marcha de las organizaciones campesinas exigiendo la atención y la reivindicación del campo. Hay quienes dicen que no debió haberse hecho porque estamos en tiempos de pandemia. Sin embargo, las organizaciones campesinas llegaron a la capital y han hecho además sus movilizaciones y también se han expresado para que los medios de comunicación de nuevo recuerden que ellos están allí. ¿Cuál es su opinión? Creo que estamos viviendo un momento de respuesta ciudadana y popular bastante significativa. Y hay un cambio cualitativo, creo yo, en los últimos días, por cuanto que las organizaciones sociales, las campesinas, las sindicales, los sectores de juventud, etcétera, toman la delantera y toman iniciativa con respecto a conducir un poco toda esta serie de protestas y de encarar directamente la necesidad absoluta del fin del gobierno de Mario Abdo Benítez, que ha sido denegada por la clase política, perdiendo en la Cámara de Diputados la moción de llevar esto a un juicio político, ¿verdad? Eso profundizó aún más la crítica que hay hacia la política, hacia los políticos, al tema y en particular a este gobierno. La consigna generalizada es que este gobierno tiene que irse. Y por el panorama sanitario y económico que podemos proyectar de todo el panorama técnico, del mapa técnico del crecimiento de la epidemia, de la crisis económica a la que nos somete esta situación y de la incapacidad del presidente de la República y su equipo de responder a esto, creo que esto va a ir creciendo, creo que va a ir aumentando y va a ir ganando en fuerza. Yo creo que Mario Abdo Benítez va a terminar yéndose por renuncia y no por juicio político. Senador, ¿qué sostiene al gobierno y en particular al presidente Mario Abdo Benítez en medio de tal convulsión social, crisis económica y crisis sanitaria? Al presidente Mario Abdo Benítez no lo sostiene ni siquiera el Partido Colorado formalmente, que está pasando una de sus peores crisis de divisiones internas, indudablemente. Aquí existen dos elementos fundamentales que lo sostienen. Uno es interno, que está liderado por el expresidente Horacio Cartes, que tiene el control absoluto con respecto a Mario Abdo Benítez. Es decir, lo ha salvado ya en una ocasión de un juicio político y ahora lo ha salvado de nuevo, siendo corresponsable del sostenimiento de este, ¿verdad? Para Horacio Cartes es absolutamente necesario la sobrevivencia de Mario Abdo Benítez y del Partido Colorado en el gobierno, por cuanto que él tiene muchos elementos que un gobierno con mínimas fortalezas probablemente le pase facturas importantes, por cuanto que él deviene y tiene sendas acusaciones con respecto a muchas redes delincuenciales. Lo otro que lo sostiene es la embajada americana, que ha tenido una intervención directa y se ha mostrado públicamente en los momentos más críticos en esta semana, ha mostrado con su presencia directa al lado del presidente de la República y han emitido mensajes en ese sentido. Sin embargo, yo creo que esto abona un poco el terreno para configurar una situación donde la ciudadanía critica al gobierno, a su soporte, que es el presidente Horacio Cartes, y también creo que hay una indignación en ese sentido, porque aquí, como se dice normalmente, lo que dice la embajada en los sectores oligárquicos de nuestro país es palabra mayor, y creemos que ese es uno de los factores fundamentales que está poniendo orden y sosteniendo esta situación. En contravía está esta expresión, estas movilizaciones. ¿Prevé usted entonces que se van a mantener? ¿Qué es esta, digamos, la pugna real? Teniendo en cuenta que hay un Partido Colorado que sostiene, en particular, bien nos dice usted, nos lo recuerda el expresidente Horacio Cartes, un partido con más de 70 años en el poder. Así que un partido muy anclado en el sistema institucional de la nación. En contravía vemos la gente en las calles. ¿Se mantiene entonces la presión social? ¿De qué otra manera podría suceder? Yo creo que esa presión social se va a mantener porque la crisis se va a profundizar.
La capacidad de gestión y de crecimiento de respuesta de la capacidad instalada del sistema sanitario hemos llegado al tope dentro de lo que es la gestión de este gobierno. Es decir, tenemos un fracaso de la institución y se la hizo fracasar a propósito, porque desde hace un año venimos sosteniendo firmemente una serie de cuestiones respecto a la infraestructura, a la reactivación económica, a la gestión de las vacunas, a los contactos con Rusia y China con respecto para tratar de adquirir, y sin embargo se ha sostenido sin organización que hoy demuestra fracasada y que hacen un último intento de entrar directamente a operar con los sectores farmacéuticos privados de aquí de Paraguay y del exterior. Por todo esto quiere decir entonces que no estamos, aunque médicamente o científicamente sí en el pico el mayor pico del problema, esto lamentablemente va a continuar, teniendo en cuenta la dificultad para la adquisición de las vacunas después de todo lo que se ha anunciado en materia de corrupción. Le queda a la gente cuidarse, autocuidarse, porque usted me dice todo esto y se percibe, aunque en sus dimensiones evidentes y particulares, una situación muy similar a la de Brasil. Yo creo que nosotros estamos muy vulnerables a lo que puedan ocurrir en nuestros países vecinos. De hecho, hoy lo admite el ministro de Salud de la cepa de Manaus que está circulando, pero nosotros creemos que realmente este pico se estuvo dando y ya lo expresamos. Yo soy médico de profesión, soy neumólogo intensivista, entonces ya lo expresábamos públicamente de que aquí había ocurrido un nuevo fenómeno con respecto al progreso de los números que estamos teniendo. Y a la falta de respuesta a esa situación. Fíjense ustedes que no solamente se supera la capacidad institucional, lo cual habla de catástrofe. Emergencia es cuando las capacidades institucionales lo sostienen. Cuando se sobrepasa eso, es una catástrofe. Nosotros estamos al borde de la catástrofe. Y las capacidades que se han instalado y las negociaciones siguen siendo consideradas a partir de prejuicios de la época de la Guerra Fría. O sea, hoy estamos batallando aquí para que se inicien negociaciones de Estado a Estado para poder adquirir las vacunas chinas, que por informaciones que nosotros tenemos podríamos disponerlas, pero sin embargo hay una firme posición de trabar esa situación. Y allí estaría, ¿cree usted, involucrado el gobierno de Estados Unidos? Recordemos que semanas atrás hubo información desclasificada que daba cuenta cómo Estados Unidos le pedía a distintos gobiernos, en este caso no figuraba Paraguay, pero sí, por ejemplo, Panamá, recordamos bien, y donde le pedían que no se adquiriera la vacuna china. No, yo creo que Paraguay en este momento, y dada vamos a decir, la incompetencia del gobierno actual, estamos teniendo una seria limitación que nos imponen estas reglas geopolíticas y estas guerras comerciales que hoy está viviendo Estados Unidos con China y Rusia, ¿verdad? Entonces somos víctimas de eso, pero a pesar de eso, la inutilidad de nuestros gobernantes, de nuestro poder ejecutivo, su incapacidad, su falta de liderazgo hace que en este momento no se pueda trascender, porque incluso algunos países con gobiernos muy de derechas, sin embargo, han negociado perfectamente con China o con Rusia y han obtenido las vacunas, ¿verdad? Eso no ocurre en nuestro país, se sigue firme en una posición político-ideológica de cierre a eso, y las vías alternativas que se fueron abriendo para establecer contactos directos, ellos han esquivado sistemáticamente. Senador, muchísimas gracias por este análisis. Muy complejo el panorama del Paraguay, lo seguimos de manera atenta. Gracias, muy buenas noches. Gracias a usted, Tatiana, y saludos. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Colombia. En este país el 2020 fue de pandemia y de recrudecimiento de la violencia. El informe más reciente de la Cruz Roja Internacional destaca que dentro del conflicto armado interno hay otros 5 conflictos armados. Una devastadora radiografía con graves consecuencias para el pueblo. Lo analizamos en minutos en Es Noticia.
conoce cada sábado la agenda pendiente del pueblo peruano. En un programa donde indagaremos las piezas que integran la crisis generalizada que enfrenta Perú en medio de la coyuntura sanitaria por la COVID-19. Camino a un nuevo proceso electoral marcado por una intensa convulsión política. Perú decide, con Verónica Insausti. Sábados, solo por Telesur. En Noticia Colombia, el 2020 marcó el retorno del recrudecimiento del conflicto armado interno con nuevos actores armados y crisis humanitaria. Esto lo revela el informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja presentado en Bogotá esta semana. De acuerdo a un reciente informe publicado por el organismo internacional, el conflicto armado que vive el país desde hace más de medio siglo se agudizó durante 2020. Destaca el incremento de víctimas por artefactos explosivos, 320 ataques a personal médico residente en el país y una media de al menos un desplazamiento forzoso cada 11 días en departamentos como Nariño, uno de los más afectados. Según el informe, actualmente se desarrollan al menos 5 conflictos de forma simultánea dentro del territorio colombiano. El CICR denuncia que los grupos activos en la actualidad son el Ejército de Liberación Nacional ELN, el Ejército Popular de Liberación EPL, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y lo que denomina como estructuras antiguas de las FARC-EP. No acogidas al acuerdo de paz bajo un mandato centralizado, Frentes 1,7 y 40 del Comando Coordinador de Occidente. El acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, que impulsó su desmovilización, produjo el crecimiento de otras organizaciones armadas en regiones donde antiguamente hacía presencia el antiguo grupo guerrillero, actualmente un partido político de oposición. De acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, el Ejército de Liberación Nacional cuenta en la actualidad con al menos 3.000 militantes, cifra que lo convierten en el grupo insurgente más numeroso del país. El vertiginoso aumento de la violencia se focaliza en las zonas de predominante población campesina, históricamente la más golpeada por el conflicto armado interno, áreas con una estructura económica marcada por el latifundio y altos niveles de precariedad material. El primer punto de los acuerdos de paz, firmados en septiembre de 2016, expone la ejecución de una política de desarrollo rural integral como solución al histórico problema de la distribución de la tierra en Colombia, el país con mayor desigualdad en este aspecto de toda América Latina. ¿Cómo se recibe este informe en Colombia, particularmente por el gobierno? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, adelante, muy buenas noches. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues por parte del gobierno nacional no se ha dicho mayor cosa en relación a este informe de la Cruz Roja Internacional. Pero por su parte, sectores sociales y políticos de oposición al gobierno de Iván Duque pues han dicho que esta es una realidad que viene ocurriendo desde hace tiempo, sobre todo por la poca o casi nula implementación de los acuerdos de paz.
la inseguridad que se vive en los territorios, una política de seguridad que las organizaciones sociales, campesinas, indígenas han pedido que se evalúe, porque si bien es cierto, estas zonas del conflicto donde más se ha recrudecido la violencia, como el Chocó, el Cauca, Antioquia, Nariño, hay presencia militar, pues siguen habiendo masacres, siguen habiendo desplazamientos, sigue habiendo presencia de grupos armados ilegales. Inclusive las denuncias de estas comunidades aseguran que pareciera que hubiera una complicidad en el actuar de estos grupos paramilitares en algunas regiones del país. Exigen la implementación del acuerdo de paz, sobre todo en lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos, que es otra bomba detonante en esta situación de caos y de violencia para los campesinos en algunas regiones apartadas de Colombia. Aseguran también que pues, las afectaciones se han visto mayoritariamente en poblaciones indígenas, en poblaciones afros, en departamentos como el Chocó y el Cauca, donde las poblaciones se han visto en medio de ese fuego cruzado, de los intereses tanto legales como ilegales de los actores armados. También me refiero a los actores armados porque allí también hacen presencia los militares que también señalan y estigmatizan a la población. Y aseguran los campesinos, hoy lo pudimos ver en una actividad que realizaron algunos sectores campesinos y de indígenas, que llegaron hasta el Congreso de la República a exigirle a los congresistas que los escuchen, porque en sus territorios se está incrementando la violencia, la presencia paramilitar, la presencia de los actores armados, sobre todo en zonas de reserva ambiental, donde estos campesinos pues llevan habitando allí bastantes años y los quieren expulsar de sus territorios sin una consulta previa, como lo demanda los acuerdos de paz. ¿Para qué? Para implementar megaproyectos de explotación minera, de explotación de recursos naturales. Así que es una amalgama de conflictos y de intereses en los que se ven inmersos o están en el medio los campesinos y las comunidades étnicas en Colombia, pues que son los más afectados con esta situación conflictiva y de violencia, que es bien lo retrata el informe del 6R durante el año 2020 y que se ha venido pues reflejando en estos primeros años, en los primeros meses del año, donde pues la cifra de líderes sociales, líderes precisamente que tratan de hacer un trabajo para que sus comunidades se consoliden en sus territorios, oponiéndose a estos megaproyectos de los cuales le mencionaba a ellos. Están siendo asesinados los indígenas, otra comunidad étnica pues, que está siendo victimizada de parte de los actores tanto legales como ilegales. Ese es un panorama en cuanto a la situación humanitaria en Colombia, pues que tiene bastantes víctimas y que deja en medio muertos, comunidades desplazadas y confinadas, producto de esa guerra interna, de esos 5 conflictos que bien lo señala el 6R, se están aún desarrollando en Colombia. De lo que vamos a profundizar en minutos. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Para ello nos acompaña Francisco Daza, es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, también con nosotros desde Bogotá. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Un saludo a ti y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, Francisco. Muy preocupante, también evidentemente revelador el informe anual de la Cruz Roja Internacional, pero especialmente cuando se habla que hay un conflicto armado tan complejo como el colombiano, y dentro de este, en el año 2020, ellos caracterizan 5 conflictos armados dentro de este conflicto armado en distintas zonas del país. ¿A qué cree usted que obedece este fenómeno? Bueno, inicialmente ese fenómeno del conflicto, de los 5 conflictos de los cuales hace mención el Comité Internacional de la Cruz Roja en su informe, se deben principalmente a los incumplimientos del acuerdo de paz, de la firma del acuerdo de paz, también a los vacíos de poder que se dieron una vez se dio estado de movilización del grupo guerrillero y también, por supuesto, se sustenta sobre la base de la pandemia. La pandemia creo que agudizó mucho más la violencia en Colombia y bueno, ahora pues hay muchos actores involucrados en este conflicto, entre los que se destacan el Estado colombiano, por supuesto, el Clan del Golfo, o también conocido como las AGC, el ELN, los Caparros,
el EPL y los grupos armados post-FARC, también conocidos como las disidencias. Sobre la agudización de la violencia en tiempos de pandemia, pues se hizo también una mención o una advertencia el año pasado desde la Fundación Paz y Reconciliación, en su informe Seguridad en tiempos de pandemia y en el libro Lo que nos arrebató la pandemia. A grandes rasgos, pues también en este informe el comité se señala pues el aumento de hechos victimizantes contra población civil y también violaciones al derecho internacional humanitario relacionadas a desplazamientos forzados y a masacres ocurridas en varios territorios del país como prácticas o formas de control social y territorial. Entonces, pues lo que señala el comité pues ha sido la realidad de Colombia durante el 2020. Una crudísima realidad que bien usted lo recuerda como Fundación Paz y Reconciliación. Se han ido hasta las regiones y también entregan esta radiografía en cada momento de la vida y de la crisis además que se sustenta y que además la padecen las poblaciones. Sobre estos 5 conflictos estamos hablando que en esos territorios donde aparecen estos nuevos fenómenos, ¿son grupos distintos o son varios de estos grupos que usted ha nombrado que se encuentran en esos mismos territorios? Bueno, los 5 conflictos a los cuales hace mención el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, pues están divididos, o los actores o estructuras armadas ilegales están divididos en estos 5 conflictos. Se señala, por ejemplo, zonas álgidas del país como es la zona del Catatumbo, donde hay un conflicto entre el ELN, los grupos armados post-FARC, y pues también recientemente se ha identificado la presencia de las AGC. También está otro conflicto que se está librando en este momento en la zona del Bajo Cauca antioqueño, principalmente entre el Clan del Golfo y los Caparros, y también, por supuesto, el que está ocurriendo en el occidente del país, en la zona del Chocó, en el departamento del Chocó, entre el ELN y el Clan del Golfo, y más hacia el suroccidente, en la zona de la costa pacífica nariñense, donde confluyen múltiples actores de los que ya he mencionado, como el ELN y los grupos armados post-FARC. Entonces, digamos que estos 5 conflictos están ubicados geográficamente a lo largo del país. Francisco, con todo esto que usted nos dice, podemos establecer que es ahora aún más complejo entender y para las poblaciones que se ven afectadas, asumir la manera ahora como se está viendo el conflicto armado en Colombia? Sí, totalmente. Yo creo que lo que mostró también la pandemia es que hay un ausentismo estatal en diversas zonas del país, y esto también se ve reflejado en el recrudecimiento de la violencia y también en las afectaciones y los hechos victimizantes contra la población civil. Creo que también la pandemia mostró pues algunas falencias frente al manejo de la seguridad en el territorio colombiano, y también temas pues coyunturales que han afectado a Colombia y pues también a su población y a población de otros países, como ha sido el fenómeno migratorio y también el tema de el cuidado y la emergencia sanitaria que se ha dado en las cárceles del país. Entonces creo que pues el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja pues recoge como estos elementos centrales de confluencia de la llegada de la pandemia del COVID-19 a Colombia y pues bueno, estos daños, afectaciones estructurales que han habido también en el país. Sí, año de pandemia lamentablemente llega a Colombia en este 2020 con tal nivel de violencia. Ahora, Francisco, históricamente el conflicto armado se ha padecido en Colombia por la tenencia de la tierra, el poder de la tierra. A esto ahora, con estos nuevos actores, ¿qué se suma? Estamos hablando de nuevos actores paramilitares, de los que venían después de lo que quedó de la desmovilización parcial. Estamos hablando de nuevos actores de narcotráfico, estamos hablando de organizaciones como, por ejemplo, usted recordaba las disidencias de las FARC, que tienen alguna visión ideológica de país. Bueno, sobre lo que señalas también, pues ahí hay que señalar también el constante o la dinámica relacionada con las economías ilegales, que también se han fortalecido se fortalecieron durante el año pasado en tiempos de pandemia, economías ilegales que pues se centralizan en la dinámica del narcotráfico. Entonces pues también la confluencia de estos actores en distintas zonas del país y su ampliación en las mismas derivan también de este interés de apropiarse de lugares estratégicos
tanto para la producción como para la distribución de mercancía ilícita, drogas y otro tipo de comercios. Entonces yo creo que también esto de la tenencia de la tierra ha sido un tema pues que se ha visto reflejado también en la victimización contra la población civil, porque pues de aquí también deriva temas de desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, y también por supuesto esto también se va a desplegarse a temas o dinámicas internacionales, porque también el crimen organizado y las economías ilegales pues ya se ha visto que tienen unos tentáculos mucho más extensos que el del territorio colombiano. Entonces creo que ahí puede estar esa relación. Ahí está, en una conjunción de situaciones y de circunstancias. Ahora, el director responsable de toda esta crisis y desde las poblaciones, esta tragedia humanitaria a través de lo que usted recordaba, cada 11 días desplazamiento forzado, el asesinato de los líderes sociales, las masacres, situaciones que no se veían desde hacía mucho tiempo atrás, es una responsabilidad del Estado. ¿Por qué cree usted que ante ello el Estado guarde un silencio estructural y cuando habla presenta una visión militarista del problema? Bueno, creo que es innegable que el gobierno ha estado un poco separado. Que se consoliden los acuerdos de paz, y creo que también la pandemia recrudeció. Afectó que el Estado y el gobierno de Iván Duque pues no centra su interés en cumplir los acuerdos. Creo que la militarización de esta zona del país se puede, o se hace de manera tardía, se hace 2 semanas. Sucede un hecho y también pues esto demuestra también como el ausentismo estatal. Creo que también este acompañamiento estatal debe estar acompañado de desarrollo social. Comunidades, para que también cuenten con garantías de seguridad y también de bienestar, pues en el marco de una pandemia que pues ha afectado de muchas maneras, físicamente, psicológicamente, económicamente. Entonces creo que eso ha sido como esta dinámica. Muchísimas gracias, Francisco. Lo despido vía telefónica. Gracias, muy buenas noches. Gracias por ese análisis. Bueno, Tatiana, feliz noche, que estés bien. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, México y Bolivia. Los presidentes de ambas naciones dicen que no tolerarán injerencias en asuntos internos. Un mensaje claro para la OEA, especialmente para Luis Almagro, clave en el golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales en 2019. Nos preguntamos si esto implica nuevos rumbos por la integración latinoamericana. Vamos a analizarlo en breve en Es Noticia. Fujimori cierra una página de la historia, entre comillas, republicana del Perú, disuelve el Congreso, disuelve los partidos políticos, encierra a todos los compañeros sindicalistas, periodistas, toda una gente que representaba el espíritu de cambio en el Perú, cierra todos los periódicos y empieza evidentemente a reorganizar el Perú en función de impulsar el neoliberalismo a toda marcha, a todo dar. Es uno de los últimos países que impulsa el neoliberalismo en América Latina. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur.
Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. ¿Quiénes mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes. Solo por Telesur. Innovación. Ciencia. Los avances tecnológicos y su influencia en la sociedad. Viajeros del saber, el futuro está aquí. Atomoon. Sábados, solo por Telesur. En noticia, México y Bolivia, los presidentes López Obrador y Luis Arce celebraron un encuentro bilateral en México de varios días. Soplan vientos de vuelta a la integración latinoamericana y se llama a capítulo a la Organización de Estados Americanos por el injerencismo de su secretario general. Vamos a verlo. 2 días duró la visita del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, a México, donde fue recibido por su homólogo Andrés Manuel López Obrador. El encuentro concluyó con una declaración conjunta enfocada en 3 puntos principales: acuerdo de supresión de visas, acceso justo a las vacunas contra el COVID-19 y exhortar a la Organización de Estados Americanos a respetar la democracia. Tema este último, en que se critica específicamente el rol negativo de Luis Almagro al frente del organismo multilateral. La declaración conjunta afronta en sus puntos 20 y 21 su compromiso para fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC como actor crucial para la concertación política y la integración regional, y el texto no pasó por alto la importancia de promover el carácter exclusivamente técnico, objetivo e imparcial de las misiones de la OEA. A este respecto, se lee textualmente en la declaración de AMLO y Arce: coincidieron en la necesidad de que la Secretaría General se limite a actuar dentro de su marco institucional y se abstenga de intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros. México exhortó a la OEA a respetar la voluntad del pueblo boliviano y la democracia. Ambos países coincidieron en no tolerar injerencias en asuntos internos de las naciones. La integración regional es vista en el documento como algo estratégico en la lucha regional contra el COVID-19, sobre lo cual también en el punto 13 afirmaron que
ante los desafíos comunes de ambas naciones ante la pandemia y su impacto en la sociedad, ratifican su voluntad de promover proyectos solidarios conjuntos. E igualmente, el primer mandatario boliviano agradeció las donaciones para la atención de la crisis sanitaria. Finalmente, reiteraron su respaldo al mecanismo COVAX de la ONU. Otros puntos de interés asentados fueron la premisa de la no mercantilización del agua, reactivación de la Comisión Binacional Permanente, diplomacia interparlamentaria, continuidad del Acuerdo de Complementancia Económica México-Bolivia, programa de cooperación bilateral, apoyo mutuos para los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y otros acuerdos en política cultural, indigenista, educativa y migratoria, todo en beneficio de los pueblos y la nueva vuelta a la integración latinoamericana. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Atilio Borón, politólogo, sociólogo argentino, doctor en Ciencias Políticas, Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Profesor, qué placer. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Qué gusto, Tatiana. Buenas noches. Muchísimas gracias. Profesor, leo brevemente parte del comunicado conjunto de los ambos presidentes de México y de Bolivia con respecto a la OEA. Le piden y le exigen a Almagro abstenerse de intervenir en asuntos internos de Estados miembros. Insisten en la importancia de promover el carácter exclusivamente técnico, objetivo e imparcial de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. Quisiera conocer su opinión con respecto a ese mensaje que le envían a la OEA. Bueno, me parece oportuno, ¿verdad? Porque la OEA se convirtió hace ya mucho tiempo en un instituto o en una organización de carácter política que trabaja al servicio de los intereses de Estados Unidos. De alguna manera acompaña lo que los Estados Unidos decide y le da un contexto regional latinoamericano que hace posible una mejor y más... Ahí se ha cortado la llamada. Profesor Atilio, nosotros lo escuchamos perfectamente. Rápidamente con la producción vamos a restablecer la comunicación, comenzando en este análisis con el profesor Atilio Borón, politólogo y sociólogo argentino. A ver si lo tenemos. Profesor, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. Adelante, adelante con su reflexión. Sí, la escucho. Tenía algunos problemitas de comunicación. Todo resuelto, sí. Adelante. No, Decía Tatiana que la OEA realmente hace tiempo que dejó de ser un organismo técnico, muchas décadas diría yo, y se convirtió en un brazo ejecutor de la política de Estados Unidos en América Latina, lo que ellos llaman la política del hemisferio occidental. Es muy bien interesante que en el gobierno de los Estados Unidos no se habla mucho de América Latina y Caribe, ellos más bien prefieren hablar del hemisferio occidental, porque de alguna manera también al quitarnos el nombre, ellos se apropian de América, ¿verdad? Y por eso cuando ellos hablan de América, hablan de Estados Unidos. Y la OEA ha sido funcional a ese proyecto. Por eso me parece importante el acuerdo entre los presidentes de México y Bolivia para intentar remediar esta situación e iniciar un proceso de, yo diría, de reconstrucción de la unidad de América Latina que es pero tan importante para los países del área. Creo que es una muy buena noticia la que recibimos hoy. Sobre todo ver en medio de la diversidad de ambos países, de ambos gobiernos, la probabilidad, la posibilidad de llegar a acuerdos tan importantes para sus pueblos. Pero hacen falta más gobiernos, hacen falta más pueblos. ¿Qué hacer para que esto suceda? Bueno, ha habido ya, digamos, una buena noticia que ha sido el hecho de que el gobierno argentino finalmente abandonó el Grupo de Lima, abandonó el Grupo de Lima, y eso es muy, muy importante, porque el Grupo de Lima había sido uno de los instrumentos decisivos que había tenido Washington para atacar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. De hecho, la salida de la Argentina no hace sino consagrar un proceso de descomposición que ya se venía produciendo hacía mucho tiempo, porque si usted se pone a pensar, Tatiana, a ver, el gran inspirador del Grupo de Lima fue el presidente Donald Trump, presidente que ya no está en funciones, ¿verdad? Lo mismo el presidente Macri, que fue derrotado,
y lo mismo el presidente Vizcarra, que era el jefe de Estado peruano con el Grupo de Lima. Sí, profesor, ¿usted me escucha? No. Profesor Atilio. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado sobre este asunto de la integración latinoamericana que resulta fundamental, sobre todo en tiempos de pandemia. Imagínense ustedes lo que sería la integración latinoamericana, la UNASUR fortalecida, CELAC fortalecida en tiempos de pandemia. Bueno, otra sería la historia. Profesor Atilio, de nuevo con usted, la tecnología no nos va a vencer y vamos a poder seguir conversando. Así que adelante, pero permítame, Tatiana, ¿cómo me dice? No es la tecnología, es la política. Acá hay algún espíritu perverso que está saboteando esta comunicación, ¿verdad? Sí, eso se llama bloqueo, profesor. Se llama bloqueo contra Venezuela. Se llama bloqueo. El efecto bloqueo informático contra Venezuela y contra Cuba que produce estas situaciones tan irregulares, ¿no es cierto? Pero yo creo que esto no puede frenar un proceso que se viene. Yo no sé si se quedó claro cuando dije que el Grupo de Lima ya estaba prácticamente en descomposición, ¿verdad? Porque el gran inspirador había sido el presidente Donald Trump, que ya no está. En segundo lugar, el presidente de Perú, Vizcarra, ¿no es cierto?, también tuvo que irse acusado por corrupción y en medio de una tremenda revuelta popular. Iván Duque sabemos que es el presidente caracterizado como narcogobernante por cualquier politólogo, no solamente de Latinoamérica y del mundo, carece de autoridad moral. El presidente Macri ya dejó de ser presidente de la Argentina y Sebastián Piñera está en sus últimos meses de gobierno, de manera que el Grupo de Lima ya estaba muerto. La salida de la Argentina lo que hizo fue simplemente ratificar ese proceso y nada más. Y me parece que es muy promisorio, me parece que es bueno. Ahora falta que Argentina designe un embajador en la República Bolivariana de Venezuela, reciprocando el hecho de que tenemos nosotros una embajadora de la República Bolivariana de Venezuela acreditada en Buenos Aires. Sí. En buena hora, sin duda, se retira Argentina del Grupo de Lima, como se le conoce dentro de Venezuela, le dicen las autoridades, el cartel de Lima. Pero ¿no cree usted que tardó para tomar la decisión el presidente Fernández, profesor? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente mucha gente que forma parte de esta coalición o que apoyaron a este gobierno, ¿verdad? Y apoyan a este gobierno, como es mi caso, hemos venido reclamando hace tiempo que la Argentina no tenía nada que hacer en ese grupo, ¿verdad? No tenía absolutamente nada que hacer. Imagínense cómo puede pensarse que ese Grupo de Lima iba a favorecer los acuerdos y una normalización de la situación política en Venezuela si invitaba a sus deliberaciones nada menos que a Juan Guaidó, digamos, que era toda la antítesis a lo que podría ser concebido como un proceso político de normalización institucional en Venezuela. Un personaje que había sido designado presidente no por el electorado venezolano, sino que había sido designado presidente por Donald Trump. Y sin embargo, ¿verdad? Bueno, el gobierno se demoró mucho, pero bueno, finalmente lo hizo y creo que eso es un dato muy, muy importante y que va a tener un efecto cascada, porque va a haber cambios en la política latinoamericana en los próximos meses y creo que los cambios van en esa buena dirección. Sí, profesor Atilio, con respecto a la Organización de Estados Americanos. Profesor. Vamos a recobrar en los minutos que nos quedan la comunicación con el profesor Atilio Borón. Dejo, de hecho, planteada para ustedes la pregunta. Cuba y Venezuela no hacen parte de la Organización de Estados Americanos. Cuba hace más de 60 años fue expulsada. Después, cuando le invitan, dice, no quiero participar. Venezuela, por una decisión soberana, dice, no quiero seguir en esta organización que no cumple con sus principios básicos de autodeterminación de los pueblos, de no injerencia en los asuntos internos de las naciones, porque es exactamente, pues, todo lo que hace de manera permanente cuando lo hemos visto en sus acciones a través de las exigencias que hacen los distintos gobiernos de Estados Unidos. En ese sentido, profesor Atilio Borón, me queda algo por preguntarle. Le daba el contexto a nuestra audiencia de la pregunta que venía para usted. Que Cuba y Venezuela, por una decisión propia y soberana, no hacen parte de la OEA. ¿Qué sostiene, por ejemplo, a todas estas naciones que tienen la claridad de cómo opera la OEA dentro de este organismo?
Bueno, creo que son dos países que han tenido procesos revolucionarios muy importantes y sobre todo que han tenido dos grandes líderes como Fidel y el comandante Chávez, que han tenido la posibilidad de educar al pueblo y enseñarle al pueblo qué es lo que es la OEA, cómo funciona el imperialismo norteamericano. Es algo, ¿verdad?, que le otorga a esos pueblos una ventaja en relación a muchos otros de la región que a veces no han tenido la posibilidad de ser esclarecidos como lo fueron en Cuba y en Venezuela. Por eso ellos soportan sin ninguna clase de problemas esta ofensiva de la OEA, porque saben de quién viene y no le dan importancia alguna, que es realmente lo que hay que hacer. La OEA es un organismo ya en descomposición y nosotros tenemos que pensar en un proceso de integración fogoneado, eso sí, Tatiana, por la integración que se produzca por los pueblos y entre los pueblos para hacer que los gobiernos, que a veces son un poco remolones o cansinos en avanzar en esta dirección, aceleren la marcha. Con esa reflexión lo despido, profesor. Un placer como siempre. Muchas gracias. A usted, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana. Sigan con nosotros.